Bueno, pues vamos a iniciar. Vamos a platicar hoy sobre la matriz extracelular. De la matriz extracelular lo que nos interesa ver es que está formada por el tejido conjuntivo. Perdón, el tejido conjuntivo, parte del tejido conjuntivo está formada por la matriz extracelular. Entonces, esta matriz extracelular, constituida por sustancia fundamental y por las fibras, y por un grupo de células que son las células residentes y las células migratorias. Hoy nos vamos a enfocar a platicar sobre las fibras. Entonces, estas fibras son tres las que vamos a trabajar: colágenas, reticulares y elásticas. Estas son las más abundantes y, por sus características, las clasificamos en estos tres grupos. Después tenemos entonces las fibras de colágeno, pues podemos considerar que son son fibras que son muy flexibles, que sobre todo su función principal es que tienen a tener la capacidad de resistir las fuerzas de tensión. Entonces tienen una resistencia tensora, y que estas fibras tienden a observarse habitualmente en el microscopio. Cuando ustedes lo ven en el laboratorio de histología, perciben que son células que tienen perciben fibras que tienen el aspecto de unas bandas anchas de color rosado y poco definidas. Y existen otras tinciones como la hematoxilina y eosina, pero la tinción de hematoxilina permite que se vean de esta manera. Existen tinciones que nos pueden mejorar un poquito la apariencia, como son el tricrómico de Mallory y el tricrómico de Masson. Estas tinciones, por ejemplo, si observan esta imagen, encontrarán que se ven estas bandas. Por ejemplo, estas bandas, miren, de color rosado, gruesas, anchas, como también estas que están viendo aquí. Estas donde no se ven núcleos. Estas bandas corresponden a las fibras de colágeno. Esta es la apariencia que habitualmente ustedes observan en el microscopio de luz en el óptico. ¿Sí? Los núcleos pequeños que están dentro de estas bandas, por ejemplo, la que está aquí en la parte inferior, encontramos núcleos alargados que corresponden a los fibroblastos. Y estos fibroblastos lo que hacen es sintetizar a esta matriz de colágeno. Ellos son los que sintetizan a estas fibras de colágeno. Aquí tenemos fibroblastos que están cerca de estas bandas de fibras de colágeno. Cuando realizamos una tinción de tricrómico de Mallory, pueden ver que estas tienen una coloración azul. Se ven un poquito mejor definidas, y en donde marco con el cursor se observa parte de lo que es una glándula, y el reforzamiento de este color azul en la periferia de la glándula pues habla que estamos tiñendo la membrana basal, que está llena de fibras de colágeno. Si recuerdan cuál es ese tipo de fibras de colágeno, pues es la tipo 4. Y posteriormente todo lo que resta del tejido conjuntivo, vean cómo hay una distribución de todas estas fibras. También tenemos la tinción de tricrómico. En esta, aunque refiere que se ven de color azul, al menos en esta tinción, quizás por el cambio de pH, estamos viendo que que todas las fibras de colágeno se siguen tiñendo de color azul. ¿Vale? Y esto permite que diferenciar de otros componentes, como son las glándulas, como son las células, los eritrocitos. Los eritrocitos, por ejemplo, aquí los ven de un color amarillo, que está un vaso sanguíneo, y los ven amarillos a los eritrocitos. También pueden observar ustedes, ven, por ejemplo, esta glándula, cómo está su lámina basal y las fibras de colágeno. ¿Vale? Todos los demás son linfocitos que se encuentran en la lámina propia. Esto es parte de la submucosa.
Bueno, si se vemos al microscopio electrónico, pues estos se ven como haces pequeños de filamentos, que son las fibras de colágeno, pero su diámetro varía dependiendo del tejido que estemos eh, observando. Si estamos en un tejido embrionario o inmaduro, pues la mayoría de las fibras de colágeno que se van a identificar serán aquellas que miden en promedio entre 15 y 20 nanómetros de diámetro. Y esto es que recordemos que acabamos de mencionar que la función de la serie de colágena es resistir las fuerzas de tensión. Entonces, un producto, un embrión o un feto que se encuentran dentro de la cavidad uterina, en este momento no sufren de ninguna tensión, de ninguna fuerza tensional, y por lo tanto las fibras de colágeno son pocas y solamente, este, bueno, pero son pocas y por lo tanto no, porque el producto no está expuesto a este tipo de fuerzas. Cuando nace y empieza a tener contacto con el medio ambiente, el simple hecho de estar que sienta su cuerpo o la fuerza de la gravedad y posteriormente con su maduración, su desarrollo y psicomotor, pues veremos que este niño empieza a moverse y los movimientos que genere junto con la extensión de las extremidades, en trabajar los músculos, pues va a generar que poco a poco las fibras de colágeno se vayan incrementando, se vayan engrosando y podamos llegar a tener algunas fibras que midan aproximadamente unos 300 nanómetros de diámetro, que son las más gruesas y que las encontramos en los tendones. Entonces, las fibras de colágeno se van a ir incrementando en los tejidos ya maduros en relación a la actividad que se esté realizando. Estas fibras de colágeno existen aproximadamente unos 29 grupos, unos 29 tipos. Y estos 29 tipos permiten, permítame tantito,
Una disculpa. Bueno, les comentaba yo que entonces estas fibras de colágeno podemos encontrar 29 tipos y se clasifican en 6 grupos. Aquí se los menciono para que ustedes tengan una noción de en cuántos sitios podemos encontrar estas fibras de colágeno y cómo se diversifican sus funciones. Existen entonces grupos de colágenas que se llaman colágenas fibrilares, que son fibras delgadas. Tenemos colágenos que están asociados con fibrillas, que también generan una red, una malla para los tejidos, como parte de los tejidos conjuntivos. Tenemos unas fibras de colágeno que sirven como una red, como si fuera una malla que se va a disponer en las láminas basales, y que le va a generar esa cohesión y esa capacidad de tensión. ¿Sí? Tenemos las colágenas transmembrana que están localizadas en la periferia de la célula, que sirven principalmente sirven para perdón, ya me pasé por que sirven para formar lo que son, cuando platicamos de las uniones entre las células y la membrana basal, y la membrana basal, mencionamos de las hemidesmosomas, de las uniones focales. Entonces, estas colágenas son las transmembranas. Tenemos las multiplexinas, que también tienen esa función de estar adheridas a la lámina basal, y tenemos colágenos que son específicos de la membrana basal o formadores de membrana basal. El primer grupo, que son las fibrilares, les decía, son colágenas delgadas, están hechas de aminoácidos como la glicina, la prolina y la hidroxiprolina. Tienen abundante hidroxiprolina, y que es una característica de las fibras de colágeno. Las que son las colágenas que están asociadas a fibrillas, pues hay una mayor variedad de ellas, y lo que generan es aportar flexibilidad a las estructuras, y le digo, se encuentran en los tejidos conjuntivos. También interaccionan con el colágeno 2, por ejemplo, que es abundante en la matriz extracelular del cartílago, y que sirve, y esa interacción de todos estos colágenos permiten formar esas matriz interterritorial que vemos en el cartílago. Ya lo platicaremos en las siguientes clases. Luego tenemos los colágenos que forman las redes hexagonales. Estos, como les comentaba, forman la malla que va a generar la lámina basal. Los colágenos transmembranas son o están formando parte de las uniones de la cara lateral y de la cara basal. Por eso, por ejemplo, tenemos que forman las adhesiones focales con el colágeno 13, con los hemidesmosomas con el colágeno 17, con el 23. Aquí sí varía un poco porque este colágeno 23 está más asociado con uniones que favorecen la interacción entre células cancerígenas. Y el colágeno 25 es más específico de las uniones que existen en el encéfalo. Las multiplexinas forman parte de las membranas basales y confieren a esta membrana basal flexibilidad. Luego tenemos los colágenos formadores de membrana basal, que son, recuerden, ¿cuál era el más abundante en la membrana basal? Pues el colágeno 4. Entonces, a este grupo pertenece el colágeno 4, también el colágeno 6 y el colágeno 7. ¿Vale? Bien. Bueno, todos estos colágenos requieren forzosamente ser sintetizados, y quien se va a encargar de la síntesis pues va a ser el fibroblasto. El fibroblasto es el que va a sintetizar las fibras y toda la sustancia fundamental que forma parte de los tejidos conjuntivos. Pero esta síntesis de colágeno se realiza en 2 etapas, una que se lleva a cabo dentro del fibroblasto y la otra que se desarrolla fuera del mismo, pero supervisado por el mismo fibroblasto. Entonces, en la imagen ustedes pueden observar cómo el recuadro que está a su derecha en la parte superior está la estructura de la célula que se encarga de sintetizar las proteínas. Cuando hablamos de células, dijimos que
El retículo endoplásmico rugoso es el que se encargaría de la síntesis de proteínas. Entonces, él va a desarrollar estas fibras de colágena a través de su retículo endoplásmico rugoso. Recuerden que para que pueda llevar a cabo, necesita un RNA mensajero y el apoyo de los RNA de transferencia para ir transportando los aminoácidos. Para llevar a cabo esta acción requiere de la traducción y de la transcripción del RNA para poder seguir la secuenciación de cómo van a ir localizados los aminoácidos. Entonces, cuando se están formando estas fibras, estos procolágenos, lo que va a suceder es que se van a ir almacenando dentro de una vesícula, en el retículo endoplásmico rugoso, y cuando ésta esté lo suficientemente llena, va a pasar al aparato de Golgi, va a viajar al aparato de Golgi y ahí va a recibir otros cambios post-traduccionales hasta que tenga un cierto grado de maduración. Una vez que estas fibras de colágeno ya maduraron, van a pasar hacia algunas de las evaginaciones que tiene el fibroblasto, que se les llama bahías, y ahí se van a fusionar estas vesículas, van a permitir la salida de los procolágenos, y ahí, en ese sitio, es donde se llevará a cabo el armado de cada uno de ellos. Estas fibras son pequeñas, son cortas, y cuando necesitamos formar los colágenos, que son mucho más largos, más extensos, en esas bahías se estarán formando todo eso. Les digo que podemos imaginarnos como son los sitios donde se forman donde se fabrican los barcos, lo que llaman astilleros, que siempre están cerca del mar. Es una zona donde se va armando el barco y está cerca el mar porque fácilmente lo puede uno trasladar hacia el sitio y llevarlo a flote. Entonces, algo similar pasa, que hay una bahía donde todas estas fibras de colágeno se van a unir y formar y van a sintetizar para formar nuevas fibras de colágeno mucho más grandes. Aquí juega un papel importante la vitamina C, ya que él va a favorecer parte de la síntesis del colágeno a nivel intracelular, a nivel del fibroblasto. Bien, pero también el colágeno se tiende a degradar, tiende a ser destruido, y para eso utilizamos dos tipos de mecanismos, un sistema proteolítico y otro sistema de tipo fagocítico. El proteolítico quiere decir que va a utilizar enzimas llamadas metaloproteinasas, y el fagocito, las células que se encargan de esta actividad de la fagocitosis. El más importante es el macrófago, el cual quizás desarrolle la mayor parte de este proceso, y en algunas ocasiones el fibroblasto también puede tener esa actividad de tipo fagocítica. Las enzimas que van a degradar a las fibras de colágeno, pues pueden ser sintetizadas en diferentes tipos de células. Uno de los más importantes es el fibroblasto, pero también lo encontramos en los condrocitos, en células fagocíticas como el monocito, el neutrófilo y el macrófago, o los queratinocitos. Otras células que tienden a producir estas metaloproteinasas son las células del cáncer, y lo hacen porque estas células cancerígenas necesitan espacio para seguir creciendo, y la matriz extracelular de los tejidos les impide ese desarrollo. Y como esa matriz de nuestros tejidos ataca o sobre todo mata a las células cancerígenas, necesita forzosamente destruirla o degradarla para que puedan asentarse las células cancerígenas, y a su vez estas puedan sintetizar su propia matriz específica del tumor. Las metaloproteinasas, que son las enzimas que degradan las fibras de colágeno y también todo lo que es la matriz extracelular, como la sustancia fundamental, los proteoglucanos, los glucosaminoglucanos y las proteínas multiadhesivas, se dividen en algunos grupos. Tenemos las enzimas que se van a llamar colagenasas, las denominadas gelatinasas, las estromelicinas, las matrilicinas, las metaloproteinasas de la membrana y las metaloelastasas macrofágicas. Bueno, entonces el primer grupo, como su nombre lo dice, pues ¿qué va a degradar? Colágeno. ¿Sí? Las colagenasas degradan colágenos, el tipo 1, 2, 3 y 10 principalmente. Las gelatinasas van a degradar nada más fibras, también van a degradar parte de la matriz extracelular. Entonces, destruye colágenos, pero también matriz extracelular, como son las proteínas de las lamininas y las fibronectinas, que estas tienen una
una acción de tipo proteína adhesiva. La elastina, pues es otra fibra que también es degradada. Tenemos las tromilicinas que también degradan matrices C, como son los proteoglucanos, la fibronectina y fibras elásticas. Las matricinas degradan proteoglucanos y colágeno tipo 4. Las metaloproteinasas de la membrana, algunas de ellas son sintetizadas por las células cancerígenas y su acción es ahí en la periferia, alrededor de la célula cancerígena, es donde van a liberar estas enzimas y van a permitir la degradación de la matriz que se encuentra cerca de estas células neoplásicas. ¿Vale? Y luego tenemos las metalastasas macrofágicas. Estas son enzimas que produce el macrófago y que en ciertos momentos las libera hacia el exterior, las suelta. Y al soltarlas, al liberarlas al espacio intercelular, destruyen fibras como la elastina, las fibras de colágeno y sustancias de la matriz extracelular, de la sustancia fundamental, como las lamininas. Estas metaloproteinasas tienen a su vez proteínas que las pueden inhibir, que se llaman en conjunto TIMS, que significaría proteínas, inhibidor de las metaloproteinasas, las TIM. Esas son proteínas que inhiben la acción de las metaloproteínas. En relación a la acción fagocítica, pues aquí en este caso les sello que quedaban el macrófago y el fibroblasto. Quien hace toda la actividad principalmente es el macrófago. Y este tiene un papel principal cuando hay procesos inflamatorios, cuando se forma un absceso, cuando hay un proceso infeccioso y tenemos una neumonía o una gastroenteritis y eso lesionó o lastimó los epitelios superficiales y generó úlceras, por ejemplo, a nivel de tubo digestivo, pues el macrófago lo que va a hacer es llegar a la zona y empezar a comerse las células muertas, a comerse la matriz extracelular y a las bacterias o microorganismos que se encuentran en la zona. Al final de cuentas, lo que hace es limpiar la región, limpiar la porción que está afectada para que deje las condiciones adecuadas para que pueda nuevamente depositarse esa matriz extracelular que se perdió en el proceso inflamatorio o patogénico o patológico. ¿Vale? Bien. Bueno, y eso sería en relación con las fibras de colágeno. ¿Qué nos tiene que quedar grabado de las fibras de colágeno? Primeramente, que sirven para resistir las fuerzas tensoras. Segundo, que son fibras que miden entre 15 y 300 nanómetros de diámetro, que se tienden a teñir con hematocina y eosina y que hay tinciones que las pueden mejorar, como son la tinción de Mallory y la tinción de Masson. Que su síntesis de las colágenas se lleva a cabo a través del fibroblasto y que tiene una etapa intracelular y otra etapa de tipo extracelular. Y que estas fibras de colágeno pueden ser degradadas a través de un grupo de enzimas llamadas metaloproteinasas. ¿Vale? Bien. Bueno, ahora, ¿qué tenemos que conocer de las fibras reticulares? ¿Cuál es su función? Pues ellas, lo menciona, provee un armazón para sostener a las células o los componentes celulares. Lo que les decía, genera este armazón para que los órganos puedan tener ese aspecto tridimensional. El páncreas, el hígado, el corazón, los pulmones puedan tener esa estructura. Y con esto, pues ya podemos pensar en qué momento voy a encontrar grandes cantidades de fibras reticulares. Pues esto tiene que ser en las etapas embrionarias, porque es cuando se están formando los órganos y necesitamos este esqueleto de fibras reticulares para que pueda funcionar nuestro organismo, puedan formarse todos estos órganos. Estas fibras tienden a medir aproximadamente unos 20 nanómetros de diámetro. Son ramificadas y no se agrupan. A través del microscopio óptico tienen un aspecto filiforme, pero no son tan visibles, ¿no? Por lo tanto, utilizamos tinciones especiales como la tinción de Paz y la tinción de impregnación argéntica o tinciones de plata, como son la tinción de Gomori y la de Wilder.
Entonces pueden ver en esta fotografía, que es el corte de un riñón, cómo las estructuras de color negro corresponden a las fibras reticulares, y las que ven en color café son fibras de colágeno un poco más gruesas. Aquí podemos apreciar la estructura porque esta zona que estoy señalando con el cursor corresponde a la cápsula de Bowman y forma una estructura. Y en el centro encontramos el glomérulo, y también miren o identifiquen cómo todas estas bandas negras están permitiendo la formación de los ovillos vasculares que se encuentran en el glomérulo. En la periferia podemos ver las luces de los túbulos contorneados proximales y túbulos contorneados distales. Entonces forma un armazón, forma un esqueleto de los tejidos. En esta fotografía lo que estamos viendo es un corte neuronal, y las fibras, aquí lo que sucede es que, por ejemplo, cuando el axón sale de la neurona, pues lleva un trayecto, un camino. Y para que este axón no se pierda en el resto de los tejidos y lleve una dirección determinada o fija, pues se apoya de las fibras reticulares para marcar ese camino. Entonces las fibras reticulares lo envuelven, lo recubren, y es por eso que cuando se tiñen lo que estamos viendo son las fibras reticulares, y por debajo de estas fibras reticulares pasan los axones. ¿Dónde encontramos estas fibras de colágeno? Pues les decía yo, en los tejidos inmaduros. Entonces todos los tejidos embrionarios vamos a encontrar en grandes cantidades. Pero también forma parte de los epitelios, alrededor de los adipocitos, de los glóbulos blancos, del tejido adiposo blanco y también pardo, alrededor de los vasos sanguíneos, en los nervios y en las células musculares. Son los sitios que van a abundar las fibras reticulares. Y claro, si hay muchas fibras reticulares, lo que nos va a indicar es que ese tejido es inmaduro. Como vaya disminuyendo, va a permitir o nos va a decir que ese tejido ha ido madurando. También la encontramos, estas fibras de colágeno, cuando hay una herida, una incisión, por ejemplo, quirúrgica, o cuando corremos y nos caemos y nos lastimamos, nos rompemos nuestra piel, pues el proceso para cicatrizar va a requerir de la presencia de fibras reticulares para que generen el armazón de cómo van a ir distribuidos los diferentes componentes, y a partir de ese esquema pueda llevarse a cabo la reparación. Que después estas fibras reticulares serán sustituidas por por fibras de colágeno, un tejido conjuntivo fibroso. La función de sostén es principalmente en el tejido hematopoyético, ¿sí? Y quien sintetiza estas células reticulares se llama célula reticular. Pero en otras células, estas fibras reticulares varían quién las produce. Por ejemplo, en el timo encontramos las células epitelio reticulares que forman estas fibras. En el sistema nervioso periférico, el endoneuro, quienes se encargan de formar estas fibras reticulares son las células de Schwann. En la túnica media de los vasos sanguíneos, las fibras musculares lisas son las que sintetizan las fibras reticulares. Y las fibras reticulares del tubo digestivo son sintetizadas también por fibras musculares lisas. Bueno, y finalmente tenemos las fibras elásticas. Estas lo que permiten es que los tejidos puedan estirarse y puedan distenderse. Entonces, esa es la función de las fibras elásticas, el resistir el estiramiento y la distensibilidad. Son fibras delgadas, pueden estar ramificadas, también son una variante de una fibra de colágeno, y son sintetizadas por fibroblastos, fibras musculares lisas, endotelio y condrocitos. Con la tinción de hematoxina y eosina no es eh, no es adecuada. Entonces utilizamos tinciones especiales como la oseína o la resorcina fuchsina. Entonces aquí las fibras las podemos percibir de un color oscuro, pueden ser
principalmente se observan de color negro y vemos que están onduladas, ¿sí? Esta es la estructura que encontraremos de las fibras elásticas, esa ondulación. En algunas ocasiones estas fibras pueden verse birrefringentes, o sea, como que brillen en los tejidos, pero es ocasional, ¿no? Y también van a tener esta imagen de que se están como doble, dobladitas las fibras. Los sitios donde encontramos una gran cantidad de fibras elásticas van a corresponder a los tendones que encontramos en la columna vertebral. Entre ellos el ligamento amarillo y el ligamento de la nuca. Estos tienen alta cantidad de fibras elásticas de tipo grueso. En cambio, fibras elásticas delgadas las encontramos sobre todo en las cuerdas vocales, ya que necesitamos, estas cuerdas vocales nos sirven para generar la fonación y el habla en nosotros. Las otras fibras elásticas las podemos encontrar también en los vasos sanguíneos, pero la distribución, en lugar de ver una estructura ondulada, lo que vemos son placas que están dispuestas unas sobre de otras, dejando pequeños espacios. Y esta es la forma en que está dispuesta en las fibras, pero en la pared de los vasos sanguíneos. ¿Sí? La elastina, por lo tanto, está formada por aminoácidos como la glicina y la prolina. Y estos aminoácidos le dan una propiedad de que tenga unas regiones hidrófobas, así como algunas zonas hidrofílicas. No tienen muy poca hidroxiprolina y carecen de hidroxilicina como aminoácidos. Esta situación esta característica de hidrófoba es lo que permite que se distribuyan estas fibras en en que se puedan enrollar al azar y favorece su deslizamiento entre ellas, de ahí su característica de distensibilidad. ¿Sí? Y las zonas hidrofílicas tienen más a cumplir una función de unir las porciones hidrofílicas de las fibras elásticas, generar en esas zonas puentes de unión para hacer mucho más grandes estas fibras elásticas. Bueno, estas fibras elásticas son sintetizadas por un gen que se llama ELN, que lo encontramos en el cromosoma 7 y es uno de los genes más grandes. Se ha observado que tiene aproximadamente 34 porciones llamadas exones que sirven para armar a esta proteína. Pero a su vez, por cada exón que tiene existen 20 intrones. Esto hace que sea una proteína muy grande. El hecho de que sea un gen tan grande, existe la posibilidad de que pudiera haber algún error en su replicación y esto llevarnos a enfermedades. Dos enfermedades que están relacionadas con una síntesis inadecuada de la elastina es la estenosis aorta supravalvular y el síndrome de Cutis-Lax. La estenosis aórtica, lo que vemos es que por arriba de la válvula aórtica inicia un estrechamiento de la luz del vaso sanguíneo, muy probablemente debido a que cuando se contrae la cavidad ventricular y expulsa la sangre hacia la aorta, pues va con una fuerza intensa y esta fuerza infringe o provoca o condiciona que la pared de la arteria se tenga que distender y para permitir el paso del flujo sanguíneo. Como las fibras elásticas no están funcionando adecuadamente, pues cada que se distiende la pared se rompen estas fibras elásticas y es como si tuviera una herida la válvula. Y es por eso que entonces se da una respuesta inflamatoria que condiciona que, como estas fibras elásticas ya no se reparan de forma adecuada, se empiece a depositar un tejido cicatrizado.
Y este tejido cicatrizal va a crecer hacia el interior, hacia la luz del vaso sanguíneo, generando que cada vez sea mucho más pequeño. Y por de ahí que se dé esa estenosis aórtica que se encuentra por arriba de las valvas supravalvulares. Supravalvular, ¿vale? Y luego que tenemos el cutis laxo. El cutis laxo también lo que sucede es una enfermedad hereditaria, se observa principalmente en piel y lo que encontramos es que la persona se ve con una piel arrugadita y caída, flácida. Aquí lo que sucede es que las fibras elásticas de la dermis son defectuosas y no tienen esa capacidad de ser una fuerza tensil de, de la dermis. Pero como las fibras elásticas no nada más se encuentran en la dermis, también se encuentran en el tubo digestivo, en la vía respiratoria, en muchos órganos, pues a veces este síndrome de cutis laxo no es nada más el único defecto, el problema en la piel, sino que pueden haber anomalías en otros órganos, pueden estar asociados a otras anomalías. Y existe otra enfermedad que se llama síndrome de Marfan, que no es aquí lo que pasa, en esta enfermedad no es que la fibra elástica sea defectuosa o esté mal sintetizada, sino que uno de sus componentes de la fibra elástica, que sirve como una varilla sirve como un punto de la estructura de la fibra elástica, no funciona, está sintetizado de forma defectuosa, que es la proteína llamada fibrilina. Entonces, al no funcionar adecuadamente esta fibrina, las fibras elásticas tampoco funcionan como debieran, y esto lleva a que los individuos que cursan con este síndrome de Marfan sean personas de una estatura, de una talla muy alta, con extremidades inferiores y superiores muy largas, los dedos se encuentran afilados, puede tener un cráneo alargado, eh, puede tener hundimiento del esternón, la columna vertebral puede tener escoliosis y cifosis, y puede tener y esto es consecuencia de que al no funcionar las fibras elásticas, los tejidos se desarrollan de forma inadecuada. Pero el síndrome de Marfan, recuerden, no es una alteración de las fibras elásticas en sí, de la fibra, sino de uno de sus componentes, que es la fibrina tipo 1. ¿Ve? Y bueno, esto es lo que correspondería a los tres tipos de fibras que se encuentran formando parte del tejido conjuntivo. No sé si hasta aquí alguien tenga alguna pregunta.